En un mundo hiperconectado como el de la fecha de este libro, 2026, donde la información ya era poder y hoy más que nunca, este diccionario hacker de conceptos y términos que debes conocer se convierte en un mapa maestro del conocimiento digital. Esta guía inexplorada une el rigor técnico con la narrativa práctica que traduce el lenguaje de los hackers. Con los términos esenciales más usados, explicados con profundidad práctica, ejemplos reales y contexto histórico, este libro te revela los códigos del ciberespacio, cómo piensan los hackers, cómo operan las herramientas más potentes y cómo se construye la seguridad digital desde dentro. Como un glosario viviente, el diccionario hacker no se limita a definir palabras, las conecta, las explica y las sitúa en el ecosistema digital contemporáneo, impulsando una comprensión aplicable tanto para principiantes como para profesionales. Capítulo 1. El ADN del hacker. Mentalidad, ética y evolución digital. El hacking no comenzó como una actividad delictiva ni como una moda de la era digital, sino como una filosofía de pensamiento, una forma de explorar los límites del conocimiento y transformar los sistemas para comprenderlos profundamente. Un hacker es, ante todo, un explorador del mundo digital, alguien movido por la curiosidad y la necesidad de entender cómo funcionan las cosas para después mejorarlas o transformarlas. El término hacker nació en el Instituto Tecnológico de Massachusetts durante los años 60, cuando un grupo de estudiantes apasionados por la informática comenzó a desmontar y modificar los gigantescos sistemas computacionales de aquella época. Su propósito no era el sabotaje, sino la eficiencia. Querían que las máquinas hicieran más y que lo hicieran mejor. Ese acto de curiosidad técnica marcó el inicio de una cultura que combina ingeniería, ética y rebeldía intelectual. La mentalidad hacker se sustenta en tres pilares fundamentales: la curiosidad sin límites, el deseo de libertad y la búsqueda de conocimiento a través de la práctica. El hacker no acepta el "funciona así porque sí". Prefiere averiguar por qué funciona y cómo podría funcionar de otra manera. Por eso su pensamiento es independiente, crítico y experimental. No sigue normas rígidas ni acepta la autoridad tecnológica sin cuestionamiento. Puede pasar horas o días frente a un código, una red o un sistema, no por obligación, sino por placer intelectual. Para el hacker, el conocimiento es un recurso que debe compartirse. De esa idea nacen los movimientos del software libre y el código abierto, impulsados por personajes como Richard Stallman, que comprendieron que el acceso al conocimiento y a las herramientas tecnológicas debía ser un derecho, no un lujo reservado a las corporaciones. La ética hacker, lejos de ser un código informal, es una filosofía implícita. El conocimiento debe ser libre, la información debe circular y la curiosidad nunca debe ser castigada. Esa ética establece que los hackers deben actuar con responsabilidad, transparencia y respeto hacia la comunidad digital. No se trata de hackear por destrucción o beneficio personal, sino de aprender, mejorar y proteger. Por eso nacen las categorías que organizan las diferentes sombras del hacking. Los white hats, o hackers éticos, se dedican a probar sistemas, detectar vulnerabilidades y fortalecer la seguridad de las organizaciones. Son los guardianes del ciberespacio, los que comprenden que conocer los fallos de un sistema es la mejor forma de defenderlo. Los Black Hats, en cambio, utilizan sus habilidades con fines maliciosos, buscando obtener ganancias ilícitas o causar daño. Se infiltran en redes, roban información, manipulan sistemas y crean herramientas para explotar fallos. Su contraparte son los Grey Hats, quienes se mueven en un terreno intermedio, a veces actúan sin permiso, pero con intenciones correctivas o educativas. Estos tres arquetipos no son absolutos, reflejan más bien un espectro moral dentro del universo del hacking, y cada uno de ellos se construye según el sistema de valores de quien explora. Con el paso de las décadas, la palabra hacker fue distorsionada por los medios de comunicación, perdiendo su sentido original de genio curioso y transformándose en sinónimo de delincuente informático. Sin embargo,
El verdadero hacker defiende la idea de que el conocimiento técnico no es malicioso por naturaleza. Lo que determina su impacto es el propósito que lo guía. Así como un bisturí puede curar o herir, el código puede proteger o destruir dependiendo de quién lo escriba y con qué intención. Un hacker ético combina el conocimiento técnico con una brújula moral sólida que le permite aplicar sus habilidades en favor de la seguridad y la innovación. La evolución del hacking va de la mano de la historia de la tecnología. De los laboratorios universitarios donde comenzaron los primeros experimentos con sistemas Unix y redes básicas, se pasó a los años 80 con los primeros módems y las aperturas de los sistemas telefónicos, donde surgieron comunidades enteras de phreakers, pioneros de la manipulación de sistemas de telecomunicaciones. En los 90, con la expansión de Internet, el hacking se democratizó, viajando desde los laboratorios hasta los hogares. Nació una generación que aprendió a programar, a crear exploits y a desafiar las normas de seguridad digital. Foros, archivos de texto, IRC y páginas ocultas fueron el terreno de aprendizaje de los nuevos exploradores. El comienzo del siglo XXI consolidó el hacking como una disciplina formal dentro de la ciberseguridad. Las grandes empresas comenzaron a contratar a hackers para probar sus sistemas y prevenir ataques. Surgieron certificaciones éticas, congresos y comunidades globales dedicadas a compartir técnicas y conocimientos. Paralelamente, los ataques informáticos se sofisticaron, llevando a los estados y corporaciones a considerar la ciberseguridad como una estrategia estratégica. Hoy el hacker es tanto símbolo de amenaza como de progreso, dependiendo de qué lado del código se encuentre. Pero en esencia sigue siendo lo mismo que era en sus orígenes. Una mente inconformista que busca comprender la lógica que gobierna al mundo digital. La curiosidad hacker no se limita a los ordenadores, es una actitud frente a la vida. Se manifiesta en quien abre un dispositivo para ver qué hay dentro, en quien modifica un algoritmo para hacerlo más eficiente, o en quien desarrolla herramientas de código abierto para ayudar a otros. En esa actitud radica la verdadera esencia del ADN hacker: experimentar, aprender, compartir y reinventar. El hacker ve el mundo como un sistema que puede ser comprendido, analizado y mejorado. Esa mentalidad no solo construye conocimiento, también construye cultura. La comunidad hacker está basada en la colaboración, en el intercambio libre de ideas, en la crítica constructiva. En los hackerspaces y foros en línea de todo el mundo, la creatividad fluye sin jerarquías. Allí nacen proyectos, se descubren vulnerabilidades y se crean soluciones que impulsan la innovación global. Un auténtico hacker vive cuestionando los límites no para infringirlos, sino para expandirlos. La evolución digital depende de mentes que se atrevan a explorar donde otros no ven nada. En ese sentido, el hacking es una forma de arte científica, una sinergia entre lógica, intuición y ética. Quien comprende el ADN del hacker entiende que detrás de cada línea de código, de cada sistema, hay una mente humana que busca la perfección funcional del universo digital. Una mente que no se conforma con usar la tecnología, sino que desea entenderla, dominarla y, sobre todo, hacerla evolucionar. Capítulo 2. Arquitectura del mundo digital. Sistemas, redes y protocolos fundamentales. En el universo digital, todo lo que sucede entre nuestros dispositivos y el vasto océano de Internet ocurre dentro de una arquitectura invisible que sostiene el funcionamiento del mundo moderno. Comprender esa arquitectura es comprender cómo fluye de información, cómo se comunican los sistemas y, sobre todo, cómo un hacker puede interpretar, modificar o proteger esos flujos con precisión quirúrgica. Para adentrarse en la arquitectura digital, se debe comenzar por los sistemas operativos, las plataformas donde el hardware y el software se encuentran para dar vida a cada dispositivo. En el corazón del ecosistema hacker, Linux ocupa un papel casi mítico. Su diseño modular, su estructura basada en permisos y su robustez lo hacen el entorno preferido para la exploración técnica y la manipulación del sistema. Linux se organiza en capas que reflejan la filosofía "todo es un archivo", permitiendo observar y alterar cada aspecto de su funcionamiento.
desde el kernel, que actúa como puente entre el hardware y las aplicaciones, hasta el shell, que traduce los comandos humanos en acciones comprensibles para la máquina. Su transparencia convierte a Linux en un laboratorio viviente. En contraste, Windows, aunque históricamente más cerrado, domina el mundo corporativo. Su arquitectura se basa en el uso de subsistemas y servicios internos que gestionan procesos, memoria y seguridad, mediante controladores y registros. El hacker que comprende el registro de Windows y su manejo de procesos puede leer entre líneas lo que el usuario o el administrador no ve: tareas ocultas, claves de configuración o rutas de ejecución internas. Ambos sistemas revelan diferentes filosofías. Mientras Linux ofrece control y transparencia, Windows prioriza la compatibilidad y la interfaz. Entender esta dualidad significa poder moverse con soltura entre el código abierto y los entornos corporativos. Pero comprender un sistema operativo es solo la mitad de la historia. Ningún dispositivo vive aislado. La verdadera esencia del mundo digital reside en la red, en la comunicación entre máquinas que se entienden entre sí mediante un conjunto de reglas que llamamos protocolos. El modelo OSI, uno de los fundamentos del estudio de redes, divide la comunicación digital en 7 capas conceptuales, una abstracción creada para entender cómo los datos viajan desde un extremo al otro. Aunque no todos lo memoricen, todo hacker debe pensar en capas. Cada nivel, desde la física, donde circulan las señales eléctricas o inalámbricas, hasta la de aplicación, donde un usuario navega por la web o envía un correo, representa una oportunidad de observación o intervención. La capa de transporte, por ejemplo, define cómo los datos se fragmentan, se envían y se vuelven a unir, dando lugar a protocolos cruciales como TCP y UDP. TCP garantiza la entrega ordenada y confiable, adaptado a servicios donde la integridad importa, mientras que UDP sacrifica la confiabilidad por velocidad, útil en aplicaciones de streaming o gaming. Más arriba, el modelo TCP/IP, columna vertebral de Internet, simplifica la comunicación práctica y define cómo las máquinas se identifican mediante direcciones IP. Cada paquete que viaja por una red transporta instrucciones precisas: de dónde viene, hacia dónde va, qué contiene y cómo debe manejarse si se pierde por el camino. El hacker experto aprende a leer esos paquetes, usando herramientas de análisis como Wireshark para comprender la coreografía invisible de la red. Si un paquete es una carta digital, el protocolo IP sería el sobre que indica el destinatario, y TCP o UDP serían las reglas que determinan cómo esa carta viaja y qué hacer si se extravía. Otros protocolos como DNS y HTTP dominan la capa de aplicación. El DNS, verdadero listado telefónico de Internet, traduce nombres de dominio amigables en direcciones IP, permitiendo que el usuario no tenga que recordar números complejos. Sin DNS, escribiríamos largas series de direcciones para llegar a nuestras páginas favoritas. Comprender DNS es vital, porque su manipulación permite desde ataques de suplantación, DNS spoofing, hasta configuraciones avanzadas de red. Por su parte, HTTP actúa como el idioma principal del tráfico web. Cada vez que un navegador solicita un recurso, envía una petición HTTP que el servidor interpreta para responder con texto, imágenes o scripts. La versión moderna, HTTPS, añade cifrado mediante TLS, haciendo que la comunicación sea privada y segura. Sin embargo, incluso esta capa puede ser auditada o interceptada por quien entienda cómo funciona el intercambio de certificados y el cifrado de sesiones. Los hackers éticos utilizan este conocimiento para probar vulnerabilidades y asegurar la integridad de los sistemas. En un sentido más amplio, cada nodo y cada cable forman parte de una red global que opera bajo principios de dirección, enrutamiento y control de flujos. Los routers y switches funcionan como los órganos vitales de esta anatomía digital. Los routers deciden la mejor ruta para un paquete, mientras que los switches envían la información al destinatario correcto dentro de una red local. Saber cómo funcionan estos dispositivos y cuáles son sus protocolos internos, como ARP, que traduce direcciones IP en direcciones físicas MAC, permite visualizar cómo se mueve realmente la información.
En una capa superior, los firewalls actúan como guardianes, filtrando el tráfico y aplicando políticas. Comprender sus reglas y cómo interpretan los encabezados de los paquetes es esencial tanto para proteger sistemas como para evaluar qué tan bien están resguardados. Un hacker que comprende la arquitectura de los sistemas y redes digitales no solo memoriza comandos o protocolos, aprende a pensar de forma estructurada, como si analizara un edificio desde sus cimientos hasta su azotea. En cada capa, en cada bit que viaja o proceso que se ejecuta, hay un punto de entrada, una vulnerabilidad o una oportunidad de optimización. El hacking ético, en su forma más pura, no se trata de destruir, sino de entender, de descubrir los engranajes ocultos que mueven la realidad digital que damos por sentado. La comprensión profunda de las arquitecturas de sistemas, redes y protocolos no solo abre la puerta al dominio técnico, sino también a una nueva manera de percibir el orden invisible del ciberespacio, donde cada conexión, cada paquete y cada proceso cuentan una historia de comunicación silenciosa pero continua, tejida por millones de dispositivos que conforman la red de redes. Capítulo 3. Lenguajes del poder. Programación, scripts y automatización hacker. La esencia del hacking moderno no se encuentra únicamente en las herramientas preexistentes, sino en la capacidad de crear, modificar y automatizar procesos a través del código. La programación es el lenguaje que transforma la curiosidad en acción. Es el poder invisible que convierte una idea abstracta en una herramienta concreta. En el universo hacker, dominar un lenguaje de programación equivale a tener acceso a una nueva dimensión de control sobre los sistemas. No se trata de memorizar comandos, sino de comprender la lógica que subyace al comportamiento de las máquinas. La mentalidad hacker exige entender cómo piensa un programa, cómo fluye la información y cómo cada línea de código puede ser usada para explorar, analizar o proteger un entorno digital. Python se ha consolidado como una de las armas principales del arsenal hacker. Su versatilidad, simplicidad y la cantidad de librerías disponibles lo vuelven la herramienta preferida para el pentesting y la automatización. Frameworks como Scapy, Requests o Paramico permiten analizar redes, realizar escaneos personalizados y automatizar la interacción con servidores SSH, todo con unas pocas líneas de código. Un script bien diseñado puede reemplazar horas de trabajo manual, permitiendo realizar pruebas de penetración repetitivas, registrar resultados y crear reportes sin intervención humana. Además, lenguajes como Python tienen la ventaja de integrarse fácilmente con otras aplicaciones, simplificando tareas complejas como la manipulación de tráfico, el análisis de logs o la detección de patrones sospechosos en grandes volúmenes de datos. Bash, por su parte, representa el esqueleto del sistema operativo Linux. Es el lenguaje natural para los hackers que viven en la terminal. Aprender Bash es como aprender a conversar con el sistema operativo mismo. Las tuberías, redirecciones y variables de entorno se transforman en una orquesta de comandos automatizados que ejecutan acciones encadenadas. Un script en Bash puede monitorear el estado de una red, lanzar múltiples herramientas en secuencia o incluso ejecutar estrategias de evasión mediante comandos optimizados. En entornos profesionales, los expertos en ciberseguridad usan Bash para configurar sistemas, recopilar evidencias forenses y realizar auditorías automatizadas. La elegancia del scripting radica en su capacidad de traducir tareas repetitivas en secuencias automatizadas que nunca se equivocan ni se cansan. En un nivel más profundo, el lenguaje C continúa siendo el pilar fundamental del hacking de bajo nivel. Quien domina C entiende cómo funciona la memoria, cómo se gestiona el hardware y cómo interactúan los procesos dentro del sistema operativo. Este conocimiento permite desarrollar exploits, comprender vulnerabilidades como los desbordamientos de buffer y manipular estructuras de datos que están fuera del alcance de los lenguajes más abstractos. C no solo se usa para atacar, sino también para construir defensas, firewalls personalizados, módulos de kernel o herramientas de análisis forense que necesitan la máxima eficiencia posible.
Conocer C es hablar en el idioma nativo de las máquinas, un idioma donde cada byte cuenta y cada instrucción tiene consecuencias directas. A su vez, PowerShell se ha convertido en el aliado indispensable del hacking en entornos Windows. Este lenguaje de scripting, basado en .NET, ofrece acceso completo a los componentes internos del sistema: registros, procesos, archivos, puertos y políticas de seguridad. Los administradores de sistemas lo usan para el mantenimiento, pero los hackers éticos lo emplean para la automatización de ataques controlados, escalamiento de privilegios o exfiltración simulada de datos. Frameworks como Empire o PowerSploit demuestran el poder de PowerShell en pruebas de penetración avanzadas, permitiendo ejecutar cargas útiles en memoria sin dejar rastros evidentes en el disco. Dominar PowerShell no solo amplía el campo de acción, sino que brinda al experto la capacidad de moverse con fluidez entre los mundos Linux y Windows. En el terreno más técnico y cercano al hardware, el lenguaje Assembly representa el conocimiento supremo del funcionamiento del sistema. Es el lenguaje de la arquitectura, donde el hacker se comunica directamente con el procesador, controlando registros, saltos de instrucciones y operaciones binarias. Aunque es el lenguaje más complejo y menos utilizado por principiantes, dominarlo abre las puertas al campo del malware análisis y del reverse engineering. Cuando un ingeniero de seguridad necesita entender exactamente qué hace un ejecutable sospechoso, desensambla su código y observa instrucción por instrucción cómo se comporta la CPU. El assembly no es un lenguaje de comodidad, sino de control absoluto. Cada instrucción es una conversación íntima con la máquina, y ese nivel de detalle diferencia al usuario común del verdadero experto. La automatización hacker surge cuando estos lenguajes se combinan estratégicamente. Un script en Bash puede lanzar un programa en C, procesar su salida con Python y almacenar resultados automáticamente. Esta sinergia refleja el pensamiento modular que caracteriza al hacker ético: crear herramientas que trabajan juntas de forma autónoma, liberando al usuario para tareas más analíticas o creativas. El verdadero poder no reside solo en escribir código, sino en construir sistemas que piensen por sí mismos dentro de un marco ético y seguro. En ciberseguridad, el tiempo y la precisión son esenciales. Automatizar tareas no es una comodidad, sino una necesidad. Los escaneos masivos, los análisis de vulnerabilidades o la recolección de evidencias digitales demandan una eficiencia que el trabajo manual no puede ofrecer. Los lenguajes de programación son, en este sentido, extensiones de la mente humana, multiplican su velocidad, amplían su alcance y aumentan su capacidad de detección y respuesta. Cada lenguaje tiene su terreno de dominio, y el hacker sabio sabe cuándo usar uno u otro. Python para construir, C para entender, Bash para ejecutar, PowerShell para adaptarse y Assembly para desentrañar lo invisible. En conjunto, conforman el ecosistema de la automatización hacker, un universo donde la lógica se traduce en acción y el conocimiento se convierte en poder digital. Dominar estos lenguajes no solo es una cuestión técnica, sino un acto de independencia, la habilidad de moldear el mundo digital en lugar de ser moldeado por él. Capítulo 4. Arsenal Hacker. Herramientas, suites y técnicas clave. El núcleo práctico del hacking ético se basa en el dominio de sus herramientas. No basta con conocer las vulnerabilidades o entender los protocolos. El verdadero hacker ético aprende a moverse entre consolas, analizadores de tráfico y frameworks de explotación con la misma naturalidad con la que un artesano manipula sus instrumentos de precisión. Este capítulo es un recorrido por ese arsenal digital. Software diseñado para descubrir debilidades, analizar sistemas, interceptar información, probar defensas y perfeccionar el conocimiento táctico del profesional de la ciberseguridad. Conocer cada herramienta, su propósito y su ética es el primer paso hacia el dominio técnico. Imagina al hacker ético frente a su entorno de trabajo, una distribución de Linux como Kali, Parrot o Black Arch, llena de programas preinstalados que representan décadas de evolución en seguridad informática. Cada herramienta responde a una necesidad específica: escanear redes, mapear puertos, analizar paquetes, explotar vulnerabilidades o realizar pruebas de fuerza bruta.
Un buen profesional no las usa todas a la vez, sino que las seleccione estratégicamente según la etapa del ataque o auditoría: reconocimiento, enumeración, explotación y post-explotación. En la fase de reconocimiento, el protagonista suele ser Nmap, el escáner de red más célebre. Su capacidad para descubrir hosts activos, identificar servicios y detectar sistemas operativos lo convierte en el equivalente a un radar de guerra en el ciberespacio. Con comandos sencillos puede trazar un mapa completo de una red, mostrando puertos abiertos, versiones de software y posibles puntos de entrada. Técnicas como el escaneo SIY o el descubrimiento de hosts ICRMP permiten una exploración discreta sin levantar sospechas. En manos hábiles, Nmap revela los cimientos de cualquier infraestructura digital. Cuando llega el momento de analizar en profundidad el comportamiento de los paquetes de datos, entra en acción Wireshark, el analizador de tráfico que muestra literalmente lo que pasa por los cables o las ondas de una red. Esta herramienta disecciona cada paquete según su protocolo, revelando cabeceras, direcciones, tiempos y contenidos, algo crucial para estudiar ataques, detectar fugas de información o verificar configuraciones. Comprender Wireshark es aprender a ver el tráfico como un lenguaje. Cada bit cuenta una historia, y saber interpretarla es la diferencia entre un sistema seguro y uno vulnerable. En el terreno de la explotación, Metasploit ocupa el lugar de honor. Su diseño modular permite automatizar el proceso más delicado del hacking, convertir una vulnerabilidad en un punto de acceso. Contiene cientos de exploits y payloads para atacar servicios conocidos, además de entornos que permiten crear ataques personalizados. La clave está en la ética. Metasploit no es un juguete, sino un bisturí digital que requiere responsabilidad. Es la herramienta que permite simular ataques reales en entornos controlados para fortalecer sistemas antes de que sean comprometidos. En la capa web, Burp Suite se erige como el laboratorio del hacker ético moderno. Desde su proxy interceptor hasta sus módulos de análisis automático, se especializa en aplicaciones que funcionan a través de HTTP y HTTPS. Con Burp se puede visualizar cada solicitud enviada por un navegador, modificarla, reenviarla y detectar posibles fallos de validación, inyecciones o desbordamientos. En el ámbito del pentesting web, Burp es el equivalente al microscopio de un biólogo. Muestra lo invisible y deja al descubierto lo que el código intenta ocultar. Pero no todo es exploración y ataque, también hay espacio para la fuerza bruta matemática. Herramientas como John the Ripper o Hashcat están diseñadas para descifrar contraseñas mediante técnicas de prueba sistemática, combinaciones y análisis de hashes. En un entorno de auditoría, se utilizan para evaluar la robustez de las políticas de contraseñas de una organización. Analizar el tiempo que tarda un hash en romperse es una lección práctica sobre la importancia de usar contraseñas seguras y mecanismos de doble autenticación. En el terreno inalámbrico, Aircrack NG reina entre los auditores de redes Wi-Fi. Capaz de capturar paquetes, analizar handshakes y probar claves web o WPA, se usa tanto para probar la seguridad de puntos de acceso como para enseñar cómo se realiza una intrusión inalámbrica en un entorno ético. Dominar Aircrack implica comprender los principios de la comunicación inalámbrica y el papel que cumplen los algoritmos de cifrado. La habilidad no está en atacar, sino en aprender a proteger. En la esfera del anonimato y la trazabilidad, herramientas como Tor, Proxy Chains y VPNs completan el arsenal. No son armas ofensivas, sino defensivas, fundamentales para garantizar que la actividad ética del pentester no sea rastreada durante las pruebas. Saber enmascarar la identidad digital y mantener la información privada no solo sirve para proteger al profesional, sino también para reforzar la conciencia sobre lo fácil que es rastrear a un usuario desprevenido. Las suites todo en uno, como Kali Linux o Parrot Security OS, integran todos estos recursos y más de 600 utilidades adicionales. Lo valioso no es la abundancia, sino el flujo operativo de cada herramienta. El hacker ético eficiente no memoriza comandos, sino que entiende procesos. Esa comprensión lo lleva a crear sus propios scripts, automatizando tareas repetitivas o integrando resultados de distintas fases. El scripting, ya sea en Bash, Python o PowerShell, termina siendo el pegamento invisible que une todo el arsenal. Comprender la interacción entre las herramientas, interpretar sus salidas y modificar los procesos en tiempo real diferencia al simple ejecutor del verdadero analista.
A medida que se avanza en el hacking ético, se aprende que ninguna herramienta es definitiva. Cada una tiene limitaciones y el conocimiento técnico se convierte en la atuente arma. El objetivo final nunca es penetrar un sistema, sino entenderlo a fondo, saber por qué falló, cómo repararlo y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Por eso, el hacker ético es a la vez atacante y sanador. Combina la lógica del ingeniero con la curiosidad del explorador. En este laboratorio digital se revela que la seguridad no se alcanza con programas automáticos, sino con la mente que los maneja. Dominar el arsenal hacker no significa acumular comandos en la memoria, sino desarrollar una inteligencia táctica que permita predecir comportamientos, optimizar defensas y contribuir a un ciberespacio más robusto y consciente. Aquí la herramienta más poderosa sigue siendo el conocimiento. Capítulo 5. Ciberdefensa y contraataque. Seguridad, pentesting y hardening. En el universo digital actual, donde cada dato viaja a la velocidad de la luz a través de redes interconectadas y vulnerables, la ciberdefensa se ha convertido en un pilar esencial de cualquier infraestructura tecnológica. La seguridad no es un estado alcanzado, sino un proceso continuo en el que la anticipación marca la diferencia entre la protección y la exposición. Comprender los fundamentos de la ciberdefensa implica conocer a fondo cómo los atacantes piensan, cómo explotan debilidades y cómo un profesional de seguridad puede detectar, mitigar y neutralizar amenazas antes de que causen daño. Este capítulo se adentra en el arte y la ciencia de defender sistemas, realizar pruebas de penetración éticas y fortalecer entornos tecnológicos hacia un equilibrio entre funcionalidad y blindaje operativo. El primer paso hacia una ciberdefensa eficaz es la comprensión del principio de seguridad por capas. También conocido como defensa en profundidad, este enfoque asume que no existe una barrera perfecta y que cada capa debe respaldar a la siguiente. Un sistema verdaderamente seguro no depende de una sola medida, sino de la combinación de múltiples mecanismos: cortafuegos que analizan el tráfico, antivirus que detectan comportamiento anómalo, segmentación de redes que limita el movimiento lateral y políticas de acceso bien definidas que reducen el margen de error humano. La seguridad se diseña, no se improvisa, y su éxito está directamente vinculado a la cultura de prevención que adopte una organización. Dentro de este contexto, el pentesting o test de penetración se convierte en una herramienta clave para evaluar la resistencia de una infraestructura ante ataques reales. Un pentest va más allá de un análisis teórico. Es una simulación controlada en la que un experto adopta la mentalidad de un atacante para detectar fallos de seguridad antes de que puedan ser explotados. La metodología de un test de penetración suele dividirse en fases bien definidas. Primero, la fase de planificación o reconocimiento, donde se recopila información pública sobre el objetivo utilizando herramientas como WHOIS, Shodan o Maltego. Luego llega la fase de escaneo, en la que se identifican puertos abiertos, servicios activos y versiones de software mediante utilidades como Nmap o Nessus. En la etapa de enumeración, el tester profundiza en la interacción con los sistemas para obtener detalles específicos, como nombres de usuarios, rutas compartidas o fallos de configuración. La fase siguiente, la de explotación, es donde se intenta aprovechar las vulnerabilidades descubiertas, siempre bajo un marco ético y con consentimiento previo. Herramientas como Metasploit, Hydra o Burpasuit permiten validar si una debilidad encontrada puede realmente comprometer el sistema. No se busca causar daño, sino probar las defensas. Después llega la etapa de post-explotación, donde se analiza hasta qué punto un atacante podría moverse dentro del entorno comprometido, escalar privilegios o mantener persistencia. Por último, se elabora un informe detallado que documenta todos los hallazgos, clasificando las vulnerabilidades según su nivel de criticidad y proponiendo medidas correctivas específicas. Un buen pentester no solo identifica el problema, también educa en la solución. Sin embargo, detectar una brecha no es suficiente si el sistema sigue siendo débil por dentro. Aquí entra en juego el concepto de hardening, una práctica destinada a reducir la superficie de ataque, minimizando puntos vulnerables y reforzando configuraciones. Fortificar un servidor o una red implica desactivar servicios innecesarios, revisar permisos, cambiar contraseñas por claves seguras, actualizar parches y establecer una arquitectura de seguridad con roles bien definidos.
En un sistema Linux, el hardening puede incluir la configuración de SE Linux o AppArmor, el uso de contraseñas más robustas en archivos de sombra encriptados y la revisión constante de logs a través de herramientas de monitoreo. En sistemas Windows se recomienda implementar directivas de grupo que limiten el acceso administrativo, usar BitLocker para cifrar unidades y activar la autenticación multifactor. El hardening también tiene un componente de redes. Una red endurecida cuenta con segmentación por VLAN, detección temprana de intrusos con IDS o IPS y un firewall que filtra todo tráfico no autorizado según políticas claras. La implementación de listas de acceso de control reduce el riesgo de movimientos laterales internos. Además, los entornos corporativos deben aplicar principios como el Zero Trust, que asume que ninguna conexión es confiable por defecto, ni siquiera dentro del perímetro interno. Cada dispositivo, usuario y aplicación debe autenticarse y ser validado constantemente antes de acceder a recursos críticos. Dentro de la ciberdefensa moderna, la detección de intrusos juega un papel vital. Los sistemas IDS como Snort o Suricata permiten analizar patrones de tráfico y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. Un nivel más avanzado, el IPS, no solo detecta, sino que actúa bloqueando automáticamente los intentos maliciosos. Complementando estas tecnologías, los SIEM, como Splunk o Greylock, centralizan registros de múltiples fuentes para ofrecer una visión global y correlacionar eventos que podrían pasar desapercibidos de forma aislada. Un ataque exitoso raramente ocurre sin pistas previas. La habilidad está en detectarlas a tiempo. Pero la ciberdefensa no depende solo de la tecnología. El factor humano es el eslabón más vulnerable de cualquier cadena de seguridad. Implementar políticas claras, auditorías periódicas y programas de concienciación es esencial. No sirve de mucho tener firewalls avanzados si los usuarios utilizan contraseñas débiles o caen en trampas de phishing. La seguridad debe adoptarse como parte de la cultura organizacional, donde cada empleado se convierte en un sensor y colaborador activo en la protección digital. El entrenamiento continuo y la simulación de ataques internos permiten fortalecer la respuesta y la resiliencia colectiva. En los entornos más críticos, además, entran en juego las estrategias de respuesta ante incidentes y la ciberinteligencia. La creación de un plan de contingencia define los pasos a seguir cuando ocurre una intrusión, minimizando tiempos de recuperación y pérdidas. La ciberinteligencia, por su parte, analiza patrones de amenazas globales, comportamientos de atacantes y nuevas vulnerabilidades descubiertas en la red profunda, permitiendo anticiparse a los riesgos antes de que estos se manifiesten. Finalmente, el contraataque ético, entendido no como represalia sino como acción proactiva, consiste en fortalecer de forma dinómica las líneas de defensa, actualizando configuraciones, mejorando reglas de detección y sometiendo la infraestructura a pruebas periódicas. La seguridad perfecta quizá no exista, pero la preparación permanente y el aprendizaje continuo son las armas más efectivas en manos de quienes defienden el mundo digital. Capítulo 6. Sombras y luz del ciberespacio. Criptografía, anonimato y Deep Web. La red es un terreno donde la luz de la información se entrelaza con las sombras de la privacidad y el poder. Quien entiende esta dualidad domina una de las habilidades más codiciadas del siglo XXI: proteger lo invisible. La criptografía, el anonimato y el acceso a las capas ocultas del ciberespacio conforman el eje de este conocimiento. En su forma más pura, la criptografía es el arte de ocultar mensajes. Desde los antiguos cifrados de sustitución hasta los modernos sistemas de clave pública, la humanidad ha buscado preservar la confidencialidad de sus comunicaciones. En el entorno digital, esto se traduce en algoritmos matemáticos que protegen datos personales, contraseñas, transacciones bancarias y comunicaciones sensibles. El cifrado simétrico, basado en una misma clave para cifrar y descifrar, ofrece velocidad y eficiencia, siendo ejemplos populares el estándar AES o el antiquísimo pero aún usado DES. Sin embargo, su mayor debilidad es el intercambio seguro de la clave. El cifrado simétrico, en cambio, utiliza un par de claves, una pública para cifrar y una privada para descifrar. Este método, introducido por Diffie y Hellman en la década de 1970, dio origen a un nuevo paradigma de seguridad que hoy forma la base del comercio electrónico y las comunicaciones cifradas.
Una de sus implementaciones más revolucionarias fue el algoritmo RSA, seguido de sistemas más recientes como ECC. Estos matemáticos lograron algo impensable, que cualquiera pueda enviar un mensaje cifrado sin necesidad de compartir un secreto previo. Pero la criptografía no solo protege la confidencialidad, también autentica la identidad y garantiza la integridad de la información a través de firmas digitales y funciones hash como SHA-256, que son irreversibles y únicas. De hecho, la tecnología blockchain, popularizada por Bitcoin en 2009, se construye íntegramente sobre estos principios. Cada bloque es como una cápsula sellada con un hash que enlaza al bloque anterior, haciendo casi imposible alterar el historial sin ser detectado. Este mecanismo descentralizado permitió crear registros inmutables sin confiar en una autoridad central. Gracias a la criptografía moderna, hoy existen proyectos que buscan democratizar la economía, el voto electrónico, la identidad digital e incluso la gestión de datos personales en espacios descentralizados. Sin embargo, toda herramienta de protección también puede ser usada para ocultar actividades ilícitas. Entra aquí la anatomía del anonimato digital. En Internet, cada dispositivo deja rastros, direcciones IP, cookies, identificadores del sistema operativo o comportamiento de navegación. El anonimato busca romper esa cadena de rastreo. Las VPNs o redes privadas virtuales fueron la primera capa de defensa popular. Funcionan creando un túnel cifrado entre el dispositivo del usuario y un servidor remoto, enmascarando su dirección IP original. Aunque útiles, las VPNs dependen de la confianza en el proveedor y no protegen contra todas las formas de vigilancia. Por ello, el proyecto Tor, The Onion Router, se convirtió en una revolución. Su principio es simple, pero brillante: enrutar el tráfico a través de múltiples nodos voluntarios distribuidos en todo el mundo, cifrando cada capa de información como si fueran las capas de una cebolla. Ningún nodo conoce tanto el origen como el destino final, creando un nivel de anonimato robusto. Tor no solo sirve para navegar de forma anónima en la web tradicional, sino también para acceder a dominios .onion, donde reside una porción del Internet conocida como la Deep Web. La Deep Web abarca todo el contenido no indexado por los motores de búsqueda, bases de datos académicas, registros médicos, intranets corporativas, foros privados e incluso servicios ocultos. Dentro de este entorno más amplio se encuentra la Dark Web, que representa una fracción cifrada y descentralizada, accesible solo a través de tecnologías de anonimato como Tor o I2P. La Dark Web suele ser asociada con mercados ilegales y foros clandestinos, pero esa es solo una cara del espejo. También alberga comunidades que luchan contra regímenes autoritarios, periodistas que publican filtraciones sin censura y activistas que defienden los derechos humanos en países donde la vigilancia estatal es extrema. Es literalmente la frontera del ciberespacio, oscura para unos, liberadora para otros. La línea entre ética y peligro aquí depende de la intención y el conocimiento del viajero. Herramientas como PGP, Pretty Good Privacy, complementan este ecosistema permitiendo cifrar correos electrónicos y archivos con una combinación de claves públicas y privadas. PGP crea firmas digitales que autentican al remitente y garantizan que el mensaje no ha sido alterado. Es un estándar de facto para comunicarse de modo seguro entre periodistas, investigadores o activistas. Pero la privacidad no solo es una preocupación criminal o política, también es una necesidad cotidiana. Los datos personales que compartimos en servicios de correo, redes sociales o tiendas virtuales son analizados, vendidos o explotados para perfilar comportamientos. Comprender los principios de la criptografía y el anonimato permite recuperar parte del control sobre la identidad digital. Las herramientas son solo una parte. La verdadera protección comienza en la conciencia. Usar contraseñas robustas, autenticación multifactor, cifrar discos duros, navegar en redes segmentadas y entender los metadatos son prácticas esenciales. Así como un hacker ético aprende a pensar como un atacante para prevenir vulnerabilidades, cualquier individuo digital debe pensar como un guardián de su propia información.
En las sombras del ciberespacio se esconde tanto la amenaza como la libertad. La luz que las atraviesa no es otra que el conocimiento. Los bits nunca son buenos o malos por sí mismos. Su ética depende del propósito que los dirija. En el universo de la criptografía y el anonimato, comprender las técnicas es un acto de poder, pero emplearlas con responsabilidad es un acto de sabiduría. Capítulo 7. Glosario avanzado. Conceptos que todo hacker debe dominar. El hacking, más allá de su mística, es un universo de términos que revelan su complejidad y su belleza técnica. Comprenderlos es descifrar el lenguaje con el que se comunican los profesionales de la ciberseguridad, los analistas forenses digitales, los pentesters y los curiosos que exploran los límites del conocimiento humano frente a las máquinas. En este capítulo, recorreremos conceptos esenciales del ecosistema hacker, un diccionario vivo que conecta prácticas, tecnologías y mentalidades. Un hacker domina no solo las herramientas, sino los significados detrás de cada palabra. Empezar por la base es comprender qué es una vulnerabilidad, una debilidad del sistema que permite un acceso no autorizado o un comportamiento no previsto. Las vulnerabilidades pueden deberse a errores de programación, fallos de configuración o desconocimiento del usuario. Encontrarlas y corregirlas es la misión primordial de la ciberseguridad. El exploit, por otro lado, es el código o técnica que aprovecha esa vulnerabilidad para ejecutar acciones sobre el sistema objetivo. Un exploit puede ser local o remoto, y su sofisticación varía desde simples scripts hasta complejos payloads diseñados para evitar detección. El término payload se refiere precisamente a la carga útil del ataque, el componente que realiza la acción deseada una vez que el exploit ha tenido éxito: abrir una shell, instalar malware o crear una puerta trasera. Entre esos conceptos aparece el rootkit, un tipo de software malicioso diseñado para ocultar la presencia de ciertos procesos o archivos, garantizando acceso privilegiado y persistencia en el sistema comprometido. Los rootkits son una de las formas más sigilosas de control, ocultándose incluso en el nivel del kernel del sistema operativo. En contraposición, un antivirus busca detectar, aislar y eliminar este tipo de amenazas, aunque la batalla entre ambos es un juego evolutivo perpetuo. Otro término crucial es Zero Day, una vulnerabilidad desconocida por el fabricante del software y aún sin parchear. Los equipos de respuesta rápida de seguridad trabajan intensamente para descubrir, documentar y mitigar este tipo de riesgos antes de su explotación masiva. Si nos adentramos en la mecánica de la red, conceptos como IP, DNS y servidor proxy se vuelven indispensables. Una IP identifica a cada dispositivo conectado a Internet. El DNS traduce nombres de dominio a direcciones IP comprensibles por las máquinas. Y los proxies permiten ocultar o reenviar tráfico, otorgando anonimato o control. Un hacker que domina la comunicación digital entiende el protocolo TCP/IP, la base de la transmisión de datos compuesto por capas que organizan la comunicación desde la aplicación hasta el hardware. Dentro de estas capas, conocer puertos y servicios es fundamental, ya que cada puerto abierto representa una posible puerta de entrada. Nmap, una herramienta icónica, se utiliza precisamente para explorarlos, efectuando un escaneo de red detallado que revela hosts activos y servicios disponibles. Los términos asociados a este proceso son fingerprinting, la identificación de sistemas operativos, banner grabbing, la lectura de información enviada por un puerto abierto, y enumeración, la fase en la que el atacante recopila datos detallados del objetivo. En el terreno del software malicioso aparecen palabras que definen categorías enteras de amenazas: virus, gusano, troyano, ransomware, spyware y keylogger. Cada uno cumple funciones distintas. El virus se propaga adjunto a programas legítimos. El gusano se replica por sí solo a través de redes. El troyano se disfraza de aplicación inofensiva para obtener acceso. El ransomware cifra archivos exigiendo rescate.
El spyware espía la actividad del usuario y el keylogger registra pulsaciones del teclado para robar credenciales. Estos conceptos son esenciales no solo para quien defiende sistemas, sino también para quien estudia la evolución de la informática y la guerra digital. En la práctica, los hackers éticos emplean metodologías ordenadas como el pen testing o prueba de penetración estructurada en fases: reconocimiento, escaneo, explotación y reporte. Durante ellas, las herramientas OSINT, recopilación de inteligencia de fuentes abiertas, son esenciales. OSINT permite obtener información pública de redes sociales, bases de datos, dominios y registros DNS mediante inteligencia contextual, sin vulnerar la ley. Dentro de la jerga del hacking ético también se encuentra la palabra backdoor, una puerta secreta creada para acceder a un sistema sin pasar por los mecanismos tradicionales de autenticación. Algunas son instaladas por atacantes, otras, lamentablemente, por fabricantes o desarrolladores. Un aspecto crítico del conocimiento avanzado es la criptografía, compuesta de técnicas que protegen la información mediante algoritmos de cifrado. Conocer diferencias entre cifrado simétrico, como AES, y asimétrico, como RSA, es esencial, así como entender conceptos como hash, MD5, CHA256, que no son cifrados reversibles, sino huellas digitales únicas que aseguran la integridad de los datos. La autenticación multifactor, MFA, añade una capa extra usando algo que sabes, algo que tienes y algo que eres, combinando contraseñas, dispositivos físicos y rasgos biométricos. Dentro del espacio de anonimato encontramos la red Tor, que enruta el tráfico a través de múltiples nodos cifrados, dificultando la trazabilidad. Los VPNs, en cambio, crean túneles virtuales entre usuario y servidor, ocultando actividad y localización. Estos conceptos, junto con el uso de identidades digitales seguras, fundamentan la privacidad moderna. En la práctica avanzada del hacking, el uso de exploits combinados con ingeniería social amplifica los resultados. La ingeniería social, una de las técnicas más antiguas, manipula al factor humano mediante engaños que inducen errores o revelación de información sensible. Phishing, smishing y vishing son sus variantes digitales principales. Otro punto esencial es el concepto de sandbox, un entorno aislado para ejecutar y analizar software potencialmente malicioso sin riesgo real para el sistema hostil. Los analistas forenses digitales utilizan estas herramientas para estudiar malware y determinar su comportamiento. En el ámbito de la defensa, los firewalls y los IDS/IPS son los guardianes perimetrales del tráfico entrante y saliente. Un firewall filtra paquetes según reglas predefinidas, y un IDS monitorea comportamientos sospechosos alertando de posibles incursiones. En el panorama más profundo, la ciberseguridad moderna gira alrededor del principio de defensa en profundidad, estableciendo múltiples capas protectoras. Por último, dentro de este glosario, debemos mencionar conceptos emergentes como inteligencia artificial aplicada al hacking, machine learning para detección de anomalías, honeypots utilizados como trampas digitales y blockchain como sistema descentralizado de confianza. Cada uno ilustra cómo las tecnologías más innovadoras se entrelazan con la seguridad. En definitiva, dominar este lenguaje es dominar la narrativa del nuevo mundo digital. Cada término aquí descrito no es una palabra aislada, sino un nodo en la red del conocimiento que define la ciberseguridad y el pensamiento hacker contemporáneo. Diccionario Hacker. Conceptos y términos que debes conocer. No es solo un compendio de definiciones técnicas, sino una inmersión en la cultura digital más auténtica y desafiante de nuestro tiempo. Este libro busca formar mentes críticas, curiosas y conscientes, invitando a los lectores a entender el ciberespacio no como un conjunto de amenazas, sino como un territorio de descubrimiento y creatividad. Cada término, historia y herramienta descrita actúa como una puerta abierta al pensamiento analítico que define a los verdaderos hackers éticos.
A través de una progresión lógica, de la mentalidad hasta la práctica, del sistema al código y del anonimato a la ética, el lector desarrollará una visión integral de cómo opera Internet bajo la superficie. La estructura didáctica del libro permite que cualquier lector, desde un principiante en informática hasta un profesional de redes o ciberseguridad, encuentre valor real y aplicable. Más que un diccionario, esta obra es una guía iniciática para comprender y dominar el nuevo alfabeto del poder digital. En un mundo donde la información es la moneda más preciada, conocer los términos del hacking significa adquirir una nueva forma de leer la realidad tecnológica, anticiparse a los riesgos y participar activamente en la construcción de un futuro más seguro, libre y tecnológicamente consciente.